Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Ecomedios, repasando algunos apuntes. Pensaba hablar mucho de lo que había dicho el presidente Javier Milei en la elección, en la jura ante la Asamblea Legislativa, con una Asamblea Legislativa que él habló a la gente que se convocó en el Congreso de espalda al Congreso, una señal un poco clara, ¿no? Para una persona un presidente que tiene pocos representantes en el Congreso y que necesita de ellos, de los demás, del peronismo, que es la primera minoría, del Juntos para el Cambio, de la izquierda, de los provinciales, de un montón, con los que ya después, empieza a tener, si se quiere, fricciones, pero pensaba repasarlo con eso y voy a tratar de hacerlo, pero también está lo que dijo, que no sé si es peor que lo que dijo Milei, tan descarnado, el paquetazo del ministro Luis Caputo ayer, 15 frases que muestran la enorme devaluación. Digo dos cosas y ya vamos al principio del programa. Me acordaba una anécdota personal, junto con otros periodistas, cuando había asumido el presidente Carlos Menem. Yo estaba en el grupo de periodistas que le preguntaron cuando asumió Menem, tiempo después que asumiera, y hago la alusión de Menem también porque Milei hace como tiene dirigentes que tienen como una armonía con Carlos Menem, cosa que me parece absolutamente desproporcionada, porque Menem, mal que mal, con todos los errores que tuvo, fue un dirigente peronista, fue gobernador, vino de la política, fue un buen gobernador en La Rioja, fue legislador, un montón de cosas. Milei vino de la nada y vino con toda impunidad y vino con un discurso que la gente, yo observaba cómo la gente lo aplaudía, ¿no? Como la gente lo aplaudía cuando decía no al Estado, decía no hay plata, cuando lo, lo, lo aplaudían cuando decía que se habían perdido 10 veces el salario. Y sí, daba un panorama terrible y las consecuencias, y sobre la base de varios argumentos mentirosos, ¿no? Como que haber tenido, venir, si no aplicaban este ajuste, se venía el 15.000% de inflación. Esto es una absoluta mentira de parte del presidente Milei. Ni Alfonsín tuvo 15.000% de inflación. No se venía una hiperinflación de ninguna manera. Y este argumento, por eso decía que no sabía si es peor lo de Milei que lo de Caputo, que dio una serie de medidas tremendas. La anécdota tenía que ver con que varios periodistas le preguntábamos a Menem, y Menem, ¿qué está pasando? Porque al final las privatizaciones vienen, pero no invierten todo lo necesario. ¿Qué está pasando que la gente pierde el empleo? ¿Qué está pasando? Y Menem, con un estilo campechano como el que tenía, dijo, ¿y qué quiere, amigo? Si hubiese dicho todo lo que iba a hacer, no me votaban. Con Milei pasó distinto. Milei dijo que iban a pasar todas estas cosas y lo terminaron votando igual. En una elección, insisto, que tampoco representa las verdaderas mayorías de la Argentina. ¿Qué quiero decir? Voy a seguir insistiendo y vamos a hablar a nivel constitucional en el futuro de la segunda vuelta electoral que para mí es perniciosa en la Argentina. Milei no tiene el 54% de la gente y el 44% Massa. Hay un montón de peronistas y hay un montón de gente individuo de centro derecha y de derecha. eh, Hay macristas, hay radicales, hay un montón de gente. Este producto de este resultado fue la segunda vuelta electoral. En la primera vuelta electoral, con todo, y con todos los problemas y con toda la inflación, ganó Sergio Massa.
y ganó por 6 puntos. Solo que y generó la representación parlamentaria que finalmente ocurrió. Lo que pasa es que esta perniciosa segunda vuelta electoral elige solamente los liderazgos como presidente. Es decir, que Milei es legítimamente el presidente de los argentinos, pero toda la representación de parlamentaria de la Argentina tiene que ver con la primera vuelta electoral y donde quedó como primera minoría el peronismo. Y también el radicalismo en un gran porcentaje dentro de Juntos para el Cambio. La verdad que hubo frases, no la quiero hacer muy larga, hubo frases de Milei en la ceremonia de jura frente a la gente, en la ceremonia, en la presentación, en su discurso frente a la gente en el Congreso Nacional y no frente a los diputados. La verdad que los diputados después se pueden dar vuelta y votarle las leyes, pero va a tener que negociar. Nos han arruinado la vida, dijo. Nos han hecho caer en 10 veces el salario. Es mentira, no se cayó 10 veces el salario. El gobierno, con todo el fracaso que significó, ya lo hemos dicho de esta columna, la falta de, una propuesta progresista de un kirchnerismo peronista que no supo entender a la gente porque no llevó a profundizar los cambios que eran necesarios y sobre todo con Alberto Fernández, que fue, salvo en el tema que lo voy a seguir defendiendo con el tema del coronavirus, en lo demás no tuvo agallas, no tuvo conducción de ninguna manera. Existieron en el gobierno anterior las paritarias. Por eso ahora se reúne la CGT, está reunida en la sede de la UOCRA, porque con todos estos anuncios tremendos que dio Milei y hoy Caputo, la CGT va a decir, bueno, Milei, venga, seguimos con las paritarias, ¿no? Es decir, con el desborde que va a haber y esta devaluación récord histórica, vamos a seguir discutiendo la discusión salarial. Si Milei no lo quiere aceptar, me parece que rápidamente su figura se va a desgastar, quiero creer. Ayer Caputo anunció un dólar a 800 pesos. De 350, un dólar a 300 pesos. El blue sigue ahí arriba, pero el dólar es 800 pesos. Una devaluación del 118%. Creo que en los diarios o en las páginas web, poner esta palabrita, el mileinazo, queda medio feo, porque esto fue como un rodrigazo que vivimos en el año 75 en la Argentina, porque es una devaluación enorme y la certeza, hoy anunciada por el portavoz, el vocero del presidente, de que a partir del 1 de enero se reducen a cero prácticamente los subsidios al transporte y a la energía. Esta hipótesis de que el 1 de enero el boleto de colectivo puede salir 700 pesos no es descabellada. Además no toca la actividad privada, nadie le dice a los privados, pueden seguir aumentando, los privados tienen coronita en la Argentina, así que pueden seguir aumentando los precios sin ningún problema, y encima el salario está congelado, y encima aumentó todo y va a seguir aumentando, y encima para ir a trabajar vas a tener que pagar 700 pesos en un colectivo o 1000 el tren. Es una cosa de locos. Me parece que sin otro atenuante, sin otras medidas económicas, porque lo único que ofrece es es doblar la UH. Hay mucha hipocresía en este discurso, porque la asignación universal por hijo para los pobres, que ganaban 20.000 pesos, van a ganar 40.000. Es una miseria, Claro, no se lo reduce a cero, ya sería el colmo, pero la clase media con esto entró en una etapa, va a entrar también a partir de estos días en una etapa sombría bajo los eslogan del presidente Milei, que fue tan victoriado y que agradeció a las fuerzas del cielo haber asumido. Una cosa muy mesiánica en la Argentina estamos viviendo. Bueno, ya volvemos con Trabajadores y Empresarios. Osfatum
Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.offatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, mientras durante la Asamblea Legislativa a la intemperie, digamos, en el Congreso y no frente a los legisladores, el no hay plata se hizo una fuerza, se convirtió en una fuerza, una frase muy fuerte del presidente Milei. La inflación hoy ya viaja a un ritmo del 20 y 40% entre diciembre y febrero. Es mentira, la inflación hoy habría estado en el 16%, lo cual es alto y muestra un excesivo gradualismo, si se quiere, pero no pudo dominar el gobierno anterior de ninguna manera el tema inflacionario, de ninguna manera. Pero no eran entre el 20 y el 40%, y nos dejan plantada una hiperinflación que ya dijimos que era absurdo plantearlo en términos del 15.000% de inflación. En el discurso de Luis Caputo, que fue la continuación de toda la mala onda del domingo que asumió el presidente Milei, dijo que el dólar oficial se va a 800 pesos, que quita los subsidios a las tarifas de servicios y transporte, el recorte total en obras públicas y transferencias a las provincias y retenciones a la industria. Déjenme decir algo referido a las tarifas de servicios y de transporte. La explicación de Caputo era que era absolutamente injusto para el interior del país, por ejemplo para Córdoba, que en Córdoba pagaron un boleto de 200 pesos, vamos a poner, y acá se pagará ridículamente en la provincia de Buenos Aires solamente y en el AMBA el 40%. El AMBA, ninguno tiene la influencia en cantidad de gente y en cantidad de personas que se comunican entre la capital y la provincia de Buenos Aires como tiene el AMBA. El AMBA es el 40% de la población del país, más con la capital. Y en Córdoba era injusto que en Córdoba se pagara caro y acá se pagara barato. Entonces, llevémoslo, recortamos el subsidio a las tarifas y que el transporte aumente. Lo aumentás como en Córdoba, pero para eso bajá en Córdoba y dejalo bajo acá, porque ese subsidio, con el congelamiento, digamos, salarial, con la devaluación enorme del 118% que se produce, dejás a la gente sin poder viajar, ¿no? Bueno, estuvo hablando de Caputo de que somos adictos al déficit. La génesis de nuestro problema y de nuestras crisis recurrentes es el déficit fiscal. Esa es la razón por la que las crisis se repiten. El déficit se financia con deuda y emisión. Por supuesto, antes Milei había hablado en el Congreso de somos, concretamente, no daremos un paso atrás. No hay gradualismo. Esto es shock y motosierra. Mencionó la motosierra, el corte, el ajuste. ¿Cómo que no hay gradualismo? No se puede hacer las medidas gradualmente, no se pueden tomar de esa manera. En más de 100 años, dijo Caputo, llega un gobierno, un candidato que explica esto y la gente lo vota. Da alarde de lo que fue el triunfo de Milei. Estamos frente a una oportunidad histórica. La gente entendió que no hay más plata, no se puede gastar más de lo que se recauda. Pero con esto le estás bajando el sueldo indirectamente. ¿Qué va a pasar con los bonos de los jubilados? Porque los jubilados van a cobrar este mes todavía los 3 meses que tienen de actualización. Después de los 3 meses que terminan en enero, se acaba el bono de 37.000 pesos para el salario mínimo del jubilado, que son 103.000. No va a estar más ese bono de 37.000. ¿Qué va a pasar con la actualización? No se va a actualizar más
el sueldo de los jubilados, se tomó desde el vamos una actitud muy tremendista, desbordada, una, una herencia escandalosa. Claro que es una herencia con mucho déficit y claro que es una herencia sin controlar la inflación, la del presidente Fernández. ¿Quién lo está dudando? La gente lo votó en contra, pero el guardadolismo era necesario. No podés hacer el ajuste, dicho sea de paso, el ajuste parece que lo hicieron con la clase media porque de la casta a la que se refirió el presidente en el Congreso no la tocaron, ¿eh? Solamente la única medida, si se quiere contra el Estado, bueno, ¿qué razón puede ser razonable? Es que los contratos del Estado, los anunció Caputo ayer, que duran más de un año, que tienen solamente un año de duración, esos contratos del Estado no se renuevan. Bueno, pero hay mucha gente del Estado que trabaja, hay que ver cómo se evalúa el cierre de los ministerios. Olvídese, porque el cierre de los ministerios y toda esa cuestión que se habla de reducir el personal de ministerios y reducir las secretarías, es todo sanata. Todo eso se reduce, pero en el gasto es ínfimo, y por eso no tocarlo en los planes sociales, porque en definitiva la cantidad de planes sociales que hay en Argentina también es un gasto absolutamente superfluo del 0,4% del presupuesto dentro de todos los males. Ahora, el tema es que le da el respaldo a los privados. ¿Cuándo van a invertir los privados? Digo, con este déficit y con este ajuste, ¿los precios del supermercado van a bajar o van a subir como hoy ya bastante fuerte? Y me imagino que en esta semana va a subir mucho más. A ver los privados si se ponen las pilas, porque la libertad expresada por Milei no le da nada, no permite a los privados hacer todo lo que quieran sin ningún tipo de restricción, y no van a ser beneficencia, sin duda. Mejor, es un plan tan criticado, esta cosa esta cosa ortodoxa liberal, que tiende más a que cada vez haya más pobreza y que cuando no tengas más que comprar, algún supermercado baje un poco el precio para que vos dentro de la miseria puedas comprar algo. Eso no es un plan económico. Un plan económico aportan todos. Bueno, esto es Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Seguimos con Trabajadores y Empresarios. Por supuesto que hubo muchas curiosidades, además del grito de libertad, libertad, libertad de los seguidores de Milei. Seguidores de Milei que no fueron muchos, es decir, por supuesto que en el Congreso había gente, pero comparada con la jura y lo que había sido la combinación de la declaración ante la Asamblea Legislativa de los presidentes electos en democracia, Menem, Alfonsín, hasta el propio Macri, hasta con el propio Macri había más gente en el Congreso que ayer, que el domingo pasado. Y lo que era el traslado a Casa de Gobierno había mucho más gente. Esto no desvirtúa. Lo que quiero decir es que también había un tono de mucha violencia entre los propios partidarios de Milei que se quejaban contra la casta que todavía no ha sido ni soñada ni rosada por el supuesto ajuste de Milei, sino que esa bronca de que tenemos que pasar este momento mientras las medidas solamente llegan a la gente. Y todo un cotillón con la Viva la Libertad carajo, los disfraces de todo tipo, las máscaras de Milei, los trajes de Papá Noel, las pelucas de león,
hubo un hecho, bueno, muy simpático o trágico, si se quiere, cuando intercambia sonrisas Milei con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, este, cuando Milei le cuenta que en la empuñadura de su bastón presidencial, que es a pedido del propio mandatario, están en su empuñadura los 5 perros de Milei, los 5 perros muertos, que fueron de Milei y que están cariñosamente ahí diseñados en la empuñadura del bastón presidencial. Bueno, yo decía que la verdad que era abrumadora el anuncio, el paquetazo del ministro Caputo, y por eso tenemos en línea al economista, este, sí, exactamente. Tenemos en línea al economista de la Universidad Nacional de Moreno, del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMED, Fabián Amico, que nos está escuchando. ¿Cómo te va, Fabián? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo andás? Bueno, manteniendo la calma. Yo soy muy enfatizo determinadas cosas, pero para que se genere un intercambio con el público y por supuesto, bueno, contando estas cosas raras que me parece la gestión de Milei, por lo menos en este principio, donde me da la impresión que ayer en los anuncios de Caputo, la supuesta casta política no sufrió ninguna consecuencia y el destinatario de este ajuste brutal cae en la clase media y en los pobres, ¿no? No sé cómo lo ves vos. No, sí, por supuesto, ¿no? Porque lo de la casta política es una fórmula retórica, ¿no es cierto? No hay posibilidad de hacer un ajuste ajustando la casta política. Eso no, digamos, no tiene sentido. Es más, yo me acordaba hace años atrás algunos politólogos que mostraban que el gasto en el sistema político también podés considerarlo una inversión en la democracia, siempre y cuando considere que funciona al gusto de la sociedad, ¿no? O sea que eso es relativo también, pero el hecho es que el gasto en el sistema político es ínfimo, no ajustas nada ahí, digamos. Entonces, claro, lo que pasa que, retórica, Fabián, lo que ¿no? pasa que esto les dio para el odio de la gente con la dirigencia política Sí, de la gente defraudada, con una sí. dirigencia que no le importa nada, tomaron esto como un valor Y bueno, pero enorme viste cómo y son nadie le estas va a cosas. bajar, pero nadie le Sí, baja el sueldo, nadie, a ver si lo explicamos bien, sí. nadie le va a bajar el sueldo a los diputados, ¿o sí? No se puede Mira, tampoco. no sé, francamente no sé, y te digo la verdad, Sí, disculpame, no a mí hace. me parece y totalmente irrelevante. No, O sea, ya lo sé, por supuesto, el estoy de tema es, acuerdo con vos. por eso digo, De entonces, acuerdo con vos. eh, Totalmente, esto acá, absolutamente. acá hay dos temas, viste, con lo que se anunció ayer, que hay dos temas en realidad, dos dimensiones de los Sí, anuncios, ¿no? Una dimensión es sí, el ajuste que va a implicar, que un poco vos estabas dando cuenta de eso, en el sentido de que tanto el nivel de la devaluación como el nivel proyectado de ajuste fiscal son inéditos. Eh, claro. Nosotros hemos tenido devaluaciones grandes, como por ejemplo en 2002, pero el contexto hace que sea inédito, porque tenemos un nivel de inflación en 2002 con una devaluación gigantesca y con una gran caída de los salarios. Argentina tuvo una inflación anual del 40%. ¿Ah, sí? Hoy, claro, o sea, te quiero decir, Porque veníamos, esto de ayer fue el 120, ¿no? O 118, por ahí. pero no, por eso te digo, la devaluación de Ah, 2002, 2001, 2002 superó el 200%. Su bien. efecto inflacionario fue relativamente bajo por dos motivos que fue insistentemente señalado por los especialistas. Primero, porque los salarios estaban hechos percha. No había Correcto. negociaciones paritarias, no había nada. Eso se reinstaló a partir de 2003. Entonces, Bien. los salarios no tuvieron ninguna reacción. Y las tarifas tampoco, no subieron. Entonces, la inflación, entre comillas, fue baja, entre comillas, digo, porque esa inflación baja tuvo como contrapartida una gran caída de los salarios reales. Acá Claro, va a qué haber buen una dato, caída, claro, qué buen dato. acá, Es una acá va, situación completamente distinta, claro. claro, acá va a haber una caída de los salarios reales, sin dudas,
pero también va a haber una reacción de algunos sectores de los salarios nominales del sector privado registrado que no estaba presente en 2002 por las razones que te mencionaba. Hoy los salarios, digamos, en el sector privado registrado hay salarios que están cerca de los niveles de inflación. Están por atrás, pero muy cerca, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que no hay anclas en este proceso. Vos le das al tipo de cambio y le das a las tarifas y el gobierno estaría especulando con que el ajuste fiscal en algún momento, que va a ser más adelante, o sea, va a ser un proceso súper traumático, digo yo, la única expectativa es que el nivel de desempleo que introduzca la recesión debilite la capacidad de negociación de los sindicatos y baje los costos laborales, y eso permita un cierto control de la inflación al estilo de lo que fue la convertibilidad en su última etapa, digamos, ¿no? Que los salarios estaban en el piso, el desempleo en el 20 y pico por ciento, digamos, la pobreza en el 50, etcétera, ¿no? Y Claro, después ojo Fabián, que por eso sí. en este momento hay no voy a hacer una ponderación tampoco exagerada, porque no son los salvadores de la patria, pero yo tuve reuniones con varios dirigentes sindicales y han comentado el hecho de que hay que esperar las medidas, que ellos son Claro. muy cuidadosos de no tomar ninguna medida drástica y demás, hasta no saber si realmente hay desempleo, o hay despidos, pero guarda que están reunidos hoy en la UOCRA, porque en esas condiciones acá yo creo que ya están pidiendo, hasta ahora no hubo anulación de paritarias, van a pedir, olvídate, aumentos salariales y seguir con las paritarias, digo, ¿eh? Por supuesto, ¿O te ¿no? Y parece que además, no? no, por supuesto. Y además, lo que vos mencionabas de la UOCRA, está afectada a la obra pública, digamos, que, Claro, que para la UOCRA exacto. es muy importante. Pero digamos, pero yo iba a este punto. Primero está este tema, que es en qué medida este ajuste pasa o no pasa. En qué medida toma resistencia la sociedad, se despabila, porque hay un proceso que es un poco lo que vos describías recién, de que la gente, digamos, muchos sectores de la sociedad van a esperar un poco, como diciendo, bueno, vamos a darle una oportunidad. Yo no creo que esa espera vaya a ser muy larga, digamos, pero va a haber un proceso. Y el punto va a ser, si después ese ajuste se consuma, Sí. ¿alcanzamos la estabilidad después? Mi punto es No, que creo que no, mi punto es que creo que no, y ahí ¿por vas qué a no? tener, porque el problema inflacionario de Argentina no tiene raíz fiscal y monetaria. Eso es Ah, bueno, entonces totalmente estamos hablando ridículo. de otro idioma, yo qué sé. Claro, sí, sí, Entonces el sí, gobierno está equivocado, entonces, por en supuesto. ver cuál es la Sí, raíz sí. del problema. Mirá, yo te explico algo rápido. Mirá, nosotros tenemos un nivel de déficit No, fiscal dale, dale. en tendencia en los últimos años muy parecido al de otros países latinoamericanos. Y tenemos una tasa de inflación que es 3 o 4 veces más alta. Y tenemos inestabilidad cambiaria. ¿Vos creés que lo puede provocar el mismo déficit que tiene Brasil o Uruguay? No tiene ningún No, bueno. sentido eso. Entonces, el problema es que ahora están empezando un poco algunos integrantes del gobierno a asustarse porque, digamos, movieron el tipo de cambio sin reservas. Entonces ahora están mirando a ver cómo se comporta Claro. el mercado, porque, digamos, y si se asustan, ¿cómo lo paramos esto? Digamos, porque toda la apuesta está en el ancla fiscal, ¿no? Y el ancla fiscal lo que provoca es que en una economía como la Argentina, que tiene un mercado interno importante, igual que Brasil, Colombia, el gasto público es un componente muy importante de la demanda agregada, es como 40% del PBI. Si vos reducís mucho el gasto público, se contrae el PBI y no hay forma de sacar al PBI de la recesión, porque no hay otro elemento. Las exportaciones no pueden tirar de una economía como la Argentina, porque son una porción de la demanda más pequeña. Entonces, digamos, la consecuencia va a ser que te vas a quedar en un nivel de recesión y va a ser muy difícil salir de ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una cosa, Perdóname, yo lo planteo, fue lo que pasó al final de la convertibilidad. Y la gente se olvida. Al final de la convertibilidad entraste en depresión económica. Depresión económica, no la, se movía nada. la semana pasada hablamos con Pablo Tigani y la verdad que, bueno, Pablo, por supuesto que tiene una tendencia económica
muy fuerte, pero hablaba de los tecnócratas del poder y de los empresarios y de los economistas que no entienden nada de lo que le pasa a la gente y Mm. bueno, razonan sobre tablitas y no les importa nada de la gente. Hablando de esos tecnócratas, en realidad entonces la cuestión es, acá estás llegando a una recesión donde Mm. va a haber una enorme cantidad de pobreza y gente que se va a incorporar a la pobreza y que no va a poder comprar nada, y Mm. los supermercados algo van a bajar los precios para que alguno pueda comprar algo. Porque este es el otro tema que yo Yo quiero no veo preguntar. perdóname, no veo por qué vayan a bajar los precios. Bueno, ese es el otro tema. Porque ¿Por vos qué estás no bajan los devaluando, precios? porque vos estás devaluando. Todos los alimentos, cuando vos devaluás, Una locura. suben de precio. Y los supermercados venden alimentos, artículos, va a subir. Justamente parte del mecanismo que provoca la recesión es la suba de precios originada en la devaluación. La Bueno, devaluación sube los déjame que precios, te pregunte, el déjame que te salario pregunte. real cae, cuando cae el Sí. salario cae el consumo, cuando cae el consumo cae el PBI, cuando cae el PBI cae la inversión, cae el empleo, cae todo para abajo. Con Bueno, inflación. déjame que te pregunte una cosa sobre la Sí. base de la política liberal, ultraliberal, como le gusta decir, del presidente Milei. En ese esquema ultraliberal, habiendo un absoluto liberalismo, ¿no hay un juego de oferta y la demanda donde los privados van a poder vender, les interesa vender, qué sé yo, a las empresas de alimentos, les interesa que tengan un público, no les importa, o tendrán un público cautivo de un 10% de la población que es la que va a poder seguir pagando? ¿Cómo es el No, juego no, liberal? no. Yo sí, mira, siempre digo, le digo a mis alumnos que si quieren les cuento un cuento de hadas, o si no, les digo cómo se forman los precios en la economía. Claro, los Claro, precios en la economía se claro. forman por los costos más un margen de ganancia, digamos, Sí, punto. Entonces, si suben los costos a través de una devaluación y a través de la suba de tarifas y a través de la suba de los combustibles, los precios van a subir aunque no vendas nada, porque un empresario no va a vender a pérdida. ah, No tiene ningún claro. sentido una empresa que venda a pérdida. La empresa se arma para vender precios con precios rentables, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Vos devaluás, suben los costos, suben los precios, caen los salarios y la gente cae el consumo. Eso es lo que llama esta inflación. Vos tenés estancamiento, recesión Ah, con mucha exactamente. inflación. Ahora, no tienen por qué bajar los precios porque justamente los tipos no van, aunque no haya demanda, no van a vender a pérdida. Es ridículo eso. Entonces, Claro. el problema ahí viene de más atrás. La única forma de que esto se estabilice es que vos estabilices el tipo de cambio para no tener que devaluar y provocar todo este lío. Y para eso necesitas resolver dos cosas que no están resueltas. El problema de corto plazo de los dólares que hay en el Banco Central y el problema de más largo plazo, que es el endeudamiento de Argentina, que se torna insustentable en el sector externo. Entonces, por ejemplo, Milei ahora y el gobierno están desesperados buscando dólares para pagarle al fondo para no entrar en default con el fondo. ¿Entendés? Bueno, Entonces, esto lo tienen en cuenta ellos, estarán buscando, ¿tienen un plan? ¿O vos te imaginás que esto el plan es se dolarizar tiró? si consiguen ¿Eh? dólares. El plan, si consiguen dólares, que hasta ahora no Sí. consiguieron, es dolarizar. Ah, pues Para, entonces todavía hay posibilidad de que hubiese una dolarización, ¿o te si parece que es una consiguen un préstamo de una cantidad de dólares muy importante del exterior, que para eso lo pusieron a Caputo, dicho de paso, Sí, claro, la idea es claro, dolarizar. El problema es que hasta ahora, como decían los caudillos en la provincia de Buenos Aires, el poncho no aparece, digamos, ¿entendés? el poncho no aparece. Los dólares no Sí, y están. encima hay que ver si Estados Unidos, con toda la pleitesía que tuvo Milei para con la comunidad judía norteamericana, que tiene mucha influencia en la política de los Estados Unidos, y Sí, con la influencia del propio gobierno de Estados Unidos, hay que ver si consiguen la guita. Mientras tanto, no invitan ni a un emisario chino, que por otra parte, Milei, a sí, nivel de la política exterior, desairó a Brasil y a China como si nada y sí. parece que no, y no, Con China va a enmendar esa falla. Quédate ah, tranquilo. sí, Porque porque están negociando el swap con China está y negociando ahí el swap. van a tener que tener varios gestos de reconocimiento hacia China
reanudando la relación, etcétera, etcétera, porque necesitan los dólares para pagarle al fondo. Decime una cosa, Fabián. El tema de ajuste del Estado, que es otro tema que le han hecho tanta manija, aprovechando la bronca que tiene la clase media contra los estatales y toda esta carga ideológica también. Por supuesto que hay muchos vagos y hay tipos que no van, y hay ñoquis que son, en 2 minutos los sacás, los ñoquis. Pero bueno, en toda esa carga, la reducción del Estado, que todavía no la vi, la vi que en un contratito de 1 año para los que tienen 1 año de contrato nada más y los vuelan. ¿Esa reducción sirve o puede generar un saneamiento, un achique del déficit fiscal? ¿Sirve para algo? Puede ¿Para vos? achicar el déficit. La pregunta sería si eso es importante para la economía argentina en algún sentido. Y yo te diría que no. ¿Por qué? Porque Ajá. suponete, no importa si la condición, porque esto no lo sabemos, suponete que vos tenés 100.000 empleados y echás a 20.000. Bueno, son 20.000 tipos que están en el desempleo. Primer punto. Segundo punto, son 20.000 tipos que al estar en el desempleo no cobran un salario, o sea, tienen su capacidad de consumo se redujo sustancialmente. Si el sector privado no los toma, vos aumentaste el desempleo. Perfecto, está bárbaro. Ahora, ¿cómo salís de ahí? Pregunta. Porque ahí la idea, y por eso yo te decía, es que la retirada del Estado se produce porque esta gente cree que en el sector privado el mercado tiene algún mecanismo mágico que cuando vos asignás bien los precios mejora el nivel de empleo y todo. Lo que ocurre es que eso no pasa, porque justamente por lo que te estoy diciendo, vos achicás el gasto público y hay menos demanda de bienes y servicios del sector público hacia el sector privado. Entonces el sector privado produce menos. Al producir menos, emplea menos gente. Hay desempleo. Claro. Esto, viste, es una cosa medio hasta te diría de contabilidad. Lo demás es magia, digamos, en el largo plazo, ¿no? Pero, digamos, el ajuste del Estado provoca esto. Sencillamente, no más que esto, digamos. Porque los ñoquis, vos me podrás decir, alguien podrá decir de los ñoquis, que los ñoquis son el 80% del empleo público, son ñoquis. Bueno, viste. Claro. Sí, más bien. Decime una cosa, y respecto del tema de lo que viene a ser el ajuste, hay dos temas. El tema del ajuste de las tarifas y de las tarifas a los servicios públicos y a la electricidad, y el tema, y a la energía, y el tema de, bueno, se me pasó el otro, pero el tema de la quita de subsidios en general. ¿Es tan elemental quitar los subsidios como para evitar que todo esto se desborde o no? Y que no se sabe bien cuál sería el desborde. Digamos, a ver, yo no te digo que los subsidios se hayan manejado bien. Yo creo que se manejaron mal en el sentido de que hubo claramente una exageración con el tema de subsidios, pero por una razón que permitime que te lo explique en un minuto. Sí, dale. ¿Cuál es el argumento para aumentar las tarifas de los servicios públicos? El argumento es el siguiente: las empresas que prestan los servicios públicos, que son empresas privadas, no cubren sus costos con la tarifa. Por ende, al no tener una ganancia razonable, no invierten. Entonces ahí el supuesto es que si vos bajás los subsidios y subís las tarifas, va a mejorar la ecuación de rentabilidad de esas empresas y van a invertir. En la época de Macri eso se hizo y las empresas no invertían. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que quizá las empresas no tienen incentivo para invertir. Entonces, quizá una salida de esa situación sería que invierta el gobierno sin privatizar, sin estatizar los recursos. Claro, ¿Qué han hecho los gobiernos en Europa, por ejemplo? La mayoría de los gobiernos, Italia, España, han hecho los gobiernos la inversión en la infraestructura necesaria y después le pasan al sector privado el gerenciamiento, la administración de esos servicios. Y les pagan una ganancia razonable por administrar, no por invertir. Entonces acá está todo mezclado este lío en el hecho de que vos tenés que aumentar las tarifas, que tampoco se sabe cuánto tendría que ser el aumento para que los tipos inviertan, porque nadie sabe los costos.
¿Entendés? Sí. Entonces estamos en un problema, porque es simplemente una transferencia de ingresos, que además es inflacionaria, ¿no? Bueno, Fíjate la Fabián, paradoja, vos. ¿alguna cosita que quieras agregar? No, Este no, está panorama. simplemente eso. Bueno, Fabián, te agradezco muchísimo, en serio, porque Bueno, bajamos a tierra un montón de mitos y por supuesto lo explicaste muy bien. Te agradezco muchísimo, ¿eh? gracias. Chao, chao. Al contrario. Fue Fabián Amico, economista de la Universidad Nacional de Moreno y del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMED. Estuvo en Trabajadores y Empresarios. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauger. Capítulo 27. ¿Cuál es el futuro de los procesos de integración de América Latina? En principio hay que recordar y hay que reconocer la importancia que tendría justamente una integración positiva de América Latina, el impacto positivo que tendría en su soberanía, en su economía y en su desarrollo. Imaginémonos la importancia que tendría el uso de monedas locales para el comercio, justamente. No tener que depender de monedas extranjeras. Imaginémonos lo que sería el levantamiento de restricciones comerciales y la agilidad del comercio interbloque, que cada país latinoamericano pueda comprar y vender justamente lo que produce su vecino. Imaginémonos lo que podría ser un banco que canalice el ahorro de los países y que favorezca inversiones en infraestructura. Imaginemos no una diplomacia unificada, que efectivamente en vez de estar todos desperdigados opinando de un tema, pueda justamente unificar la diplomacia para poder tener un impacto real en la solución de conflictos de la agenda global. Imaginémonos, sin lugar a dudas, la mejora cultural que eso implicaría, el consumo cultural entre nosotros, lo que implicaría en nuestra propia autoestima. Saber que desde Latinoamérica somos capaces de hacer todo lo que nosotros nos proponemos, de que no tenemos que ser el patio trasero de nadie. Pero esta no es la realidad y cada vez los procesos de integración se están reduciendo. El Mercosur está plagado de diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Que a todo esto me parece muy bien porque firmar un acuerdo con la Unión Europea de libre comercio sabiendo que ellos son superiores tecnológicamente y en cuanto a inversión es un suicidio. La UNASUR, olvidémonos de ella, está parada desde 2015, no corta ni pincha. El ALBA, que unía a Venezuela, Cuba y a países del Caribe, desde la crisis venezolana está también sumido en la miseria. Lo que nos queda es la CELAC. Pero la CELAC justamente en el año 2021 AMLO
la volvió a poner en la palestra, la sacó de un estado catatónico, pero hizo lo que pudo. Imaginémonos una CELAC, una región latinoamericana que pueda hablar de temas de agenda local, como por ejemplo la recuperación económica post-pandemia, la construcción de infraestructura, la seguridad alimentaria y energética. Pero parece un sueño inalcanzable. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque falta una agenda de integración concreta y falta específicamente la decisión política. La decisión política que es clave justamente. Pareciera que todos los países latinoamericanos están en la chiquita, están cada uno en sus problemas internos. Pero es verdad también que Latinoamérica está dividida. Perú está atravesando un golpe de estado, dictaduras tremendas. En Venezuela resiste como puede los embates de los poderes norteamericanos y sus propios demonios internos. Brasil acaba de ganar Lula da Silva también con sus problemas internos. La región está dividida entre países completamente neoliberales y algunos desarrollistas o progresistas que todavía no tienen la fuerza necesaria para poder salir de sus problemas locales y poder plantar la necesidad de una agenda regional. Y lo peor son sus liderazgos, porque los liderazgos políticos no entienden que la integración regional no es un problema en sí mismo, sino que es el primer elemento para empezar a resolver los problemas que uno tiene. Entonces, en vez de ver a la integración como, un primer paso para la solución de nuestros problemas locales, se lo ve como una carga, un gasto de energía. Y eso efectivamente es lo que está pasando y lamentablemente en el futuro no vemos a una Latinoamérica que pueda ser soberana y que pueda discutir y resolver sus problemas de manera pacífica y de manera concreta. No sabemos qué depara el futuro, parece muy sombrío, pero bueno, lo estaremos informando. Bueno, seguimos a Trabajadores y Empresarios. Tengo una lista de detalles que tienen que ver con algunos de los datos equivocados que dieron que dio el presidente Milei en su discurso en la Asamblea Legislativa, bueno, de espaldas al Congreso, digamos. Hablamos ya de la inflación de niveles del 15% anual, lo cual es un dato absurdo. La cifra y la medición es absurda por donde se la mire. La actual suba de precio anual está en el nivel altísimo del 142%, según el INDEC, que el propio, Milei destacó como un organismo que funciona en forma transparente. Recordemos que ahí está Marcos Lavagna, sigue como secretario general del INDEC. Lo dice el INDEC esto, Lo que se espera para este mes es aún peor, con valores que ascienden al 20% de aumento en solo 30 días. Pero ubicarse en los números, el índice de precio del consumidor debería llegar, si dice lo que es Milei, no al 20%, sino que tendría que llegar a un 1.250 por mes, si fuera un nivel inflacionario al que se llega. Entre 20 y 40 no, es 16%. También hablamos de cómo, un dato terrible es también que Argentina se ha convertido en un baño de sangre, dijo textual, y sintetizó Milei ahí el nivel de inseguridad y homicidio que hay en nuestro país. Bueno, no es un baño de sangre, acá hay una inseguridad en muchos lados no controlada respecto, por ejemplo, Rosario, respecto del narcotráfico, para lo cual hay políticas al respecto, pero no es un baño de sangre. Yo vivo en el Gran Buenos Aires, no salgo a la calle y hay 3 tipos que me están esperando con una ametralladora. Seamos un poco, digamos, hay datos que hablan de que, por ejemplo, en la ONU, el índice de la Argentina, en cuanto a ese tema de la inseguridad, es uno de los más bajos de la región. Y esto lo dice la ONU, que en el repaso de los últimos 4 años demuestra que la tasa nacional disminuyó de delitos, del 5,2 de 2019, 4,3 en 2022.
Países como Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador multiplican por 4 los valores argentinos. Bueno, una serie de imprecisiones que estábamos hablando, pero ahora tenemos en línea a Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de la Confederación de Trabajadores Argentinos de Autónoma, que hoy se reunieron y que precisamente es un dirigente de ATE y nos puede hablar sobre el tema del Estado. ¿Cómo estás, Godoy? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? Hola, Luis. Muchas gracias por llamar. Al contrario. Quería, porque estábamos... uno de los temas, aparte por supuesto que vas a hablar de lo que digas respecto de lo que te pareció el discurso de Caputo, yo veía al presidente Milei con una carga emocional y mucha gente, o la gente que fue a verlo al Congreso, muy enojada respecto al Estado. Entonces decía, todo lo que nos llevaron a la ruina en el Estado, ahora lo van a hacer los privados. Quiero saber si el peso del Estado es tan pernicioso en la Argentina, es abusivo, si se puede vivir sin Estado. Te lo pregunto porque la verdad que se generó toda una tendencia tremenda, entonces quiero saber si el Estado se puede reemplazar, en definitiva, o si tiene que ser por lo menos disminuido según tu visión. No, sin ninguna duda, yo creo que todo el discurso de Milei apunta a exageraciones que tienen que ver con el personaje que ha construido y sobre el cual cabalga en los medios primero y bueno, y en su campaña a presidente después. Y ahora como presidente lo que está haciendo es una exageración de los diagnósticos, de los malos diagnósticos sobre el estado de crisis, sobre la situación del Estado y de crisis económico-social para justificar medidas que van a exacerbar la situación de estancamiento y de inflación galopante en nuestro país que la provocan las propias medidas que alienta Milei. Y en el Estado pasa algo parecido. Se exagera el diagnóstico sobre los problemas que tiene el Estado Nacional para justificar su desguace, las políticas de ajuste, que en realidad en el Estado se ajusta y se reduce vía políticas sociales, salud, educación, jubilaciones y respaldo o políticas sociales, y se incrementa vía represión, policía, gendarmería, y ahí en esa parte del Estado se fortalece. Lo hizo Macri, lo va a hacer ahora Milei porque sus políticas de ajuste que afectan no solamente a los trabajadores estatales, sino a los trabajadores del sector público, privado, a las cooperativas y a las pymes, bueno, se sostiene, lo van a querer sostener con represión, porque el pueblo no va a aceptar esto. Decime una cosa, el Estado, si este ajuste que quiere hacer sobre el Estado, los van a terminar perjudicando también a los trabajadores privados, ¿decís vos? Sí, mirá, de las medidas que anunció Caputo ayer, una de ellas es la apertura de las importaciones. ¿A qué va a afectar esto? A la pequeña y la mediana empresa. La segunda, otra de las medidas que anunció es la desaparición o reducción o achicamiento de la obra pública. Esto impacta sobre pequeñas y medianas empresas que son las que realizan las obras públicas. Y esto va a impactar en su cierre y va a impactar en el despido de trabajadores. Van a reducir el aporte a las provincias. ¿Qué significa reducir el aporte a las provincias? Que la función del Estado en salud, en educación, en incentivo de la actividad privada de las economías regionales que realizan los gobiernos provinciales van a reducirse o desaparecer. Va a impactar en la pequeña y la mediana empresa de las economías regionales. O sea, esto es demostrativo
podemos remitirnos también a lo que sucedió durante la pandemia. Si no hubiera estado el Estado para alentar la salud pública, para garantizar la compra y la promoción de producción de vacunas, bueno, eso claro. también implicó actividad productiva en el sector privado, producto de la fuerte intervención del Estado. O sea que es una falacia esto de lo público y lo privado, presentarlo como una contradicción que se niegan hacia a sí mismas. Esto es falso. Bueno, pero lo que vos me decías del tema de la pandemia, lo comparto, pero digo, si el propio presidente Milei habló de que precisamente el mal manejo hizo que murieran 30.000 personas, no sé exactamente el dato, que murieran 30.000 personas cuando podrían haber muerto muchos menos si no hubiesen actuado así. Desvalorizó completamente el manejo que tuvo de la pandemia el gobierno anterior. Lo ve al revés él. Porque él se construyó como personaje oponiéndose a las diversas expresiones políticas que gobernaron en los últimos 2 periodos, porque evidentemente fracasaron, tanto junto con el cambio de Macri como el gobierno del Frente de Todos de los Fernández y de Massa, bueno, fracasaron. Entonces construyó su personaje en base a oponerse a todo, pero después hay un punto en el que hay que gobernar de acuerdo a las realidades y con medidas conducentes. ¿Cuánto puede sostener esto de que tenemos una inflación del 1.500%? La verdad que eso es falso, es una mentira. En realidad vamos a llegar a situaciones similares o de ese valor, producto de las medidas que está tomando, no que son anteriores a él. Hugo, decime una cosita para terminar, porque estábamos, hubo una desmovilización inclusive del propio gobierno anterior, del propio kirchnerismo en un momento determinado. Alberto Fernández fue muy débil también en eso, y hubo una desmovilización. A mí este tema, ya sé que es una situación especial y estamos empezando una crisis terrible. ¿Te parece que habrá una movilización? No digo que no lo aspiro ni lo dejo de aspirar. Digo, pero ¿te parece que hay peligro o hay posibilidades concretas de que la gente salga a la calle, proteste, se canse de esto en poco tiempo? ¿O esto hay que esperar la desilusión con Milei y un tiempo prudencial? Mira, no se puede hacer adivinanzas con esto, ¿no? No, claro. Pero la historia demuestra que nuestro pueblo no se resigna a vivir peor. Y cuando lo llevan a situaciones de agravamiento de la crisis social, el pueblo reacciona y reclama por sus derechos. Y bueno, y así va a ser. Hoy unos periodistas me decían, bueno, pero ¿van a esperar la reacción de la opinión pública? Bueno, nosotros somos parte de esa opinión pública y como parte de la sociedad decimos que estas medidas nos conducen al desastre y que entonces vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se lleven a cabo y para obligar al gobierno a que cambie el rumbo, porque nos lleva a ahondarnos más en la caída al precipicio en el que estamos, ¿no? Hugo, yo te agradezco muchísimo, porque la verdad que era importante que aclarar esto desde el Estado, y una visión tan objetiva como la tuya. Te agradezco muchísimo la participación en el programa. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, dirigente de ATE. Bueno, parece que en estos días el único, mientras invocó el presidente Milei a las fuerzas del cielo, y lo digo con todo respeto, tiene una espiritualidad muy importante y yo la respeto, pero también hay otros que tienen espiritualidad y por eso nos vamos con este mensaje, el mensaje de Jorge García Cuervo, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, en la homilía del domingo pasado frente a Milei, que parece que es el único que dijo
cómo Dios considera la libertad y qué debe ser la libertad. Este es el mensaje y nos vamos hasta el miércoles que viene. Muchas gracias. OSFATUN. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,